Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el Blockchain más el IBEX 35. Soy Diego Gutiérrez Pérez. Esta semana la renta variable española, pues bueno, la verdad que ha tenido bastantes problemas, sobre todo en los tres primeros días de la semana ha estado con bastante indecisión. No era algo solamente, digamos, a nivel español. También, tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa, ha habido dudas esta semana. Bueno, después del rally que hemos tenido de fin de año, pues la verdad que llega el momento de pausar, pisar el freno. A algunos analistas, sobre todo la banca, pues bueno, consideran sobre todo el Banco Santander que bueno, ya se ha pasado bastante de frenada. El BBVA sigue con bastantes problemas, como luego veremos posteriormente. Y bueno, no obstante, a pesar de ello, bueno, ha cerrado en esos 9.512 puntos, prácticamente ha cerrado plano, ha perdido un 0,04% solamente, es decir, que, bueno, un cierre plano. Movimiento que podríamos decir que prácticamente lo que ha hecho el movimiento de esta semana es exactamente el movimiento que hizo la semana pasada y como digo, ese cierre prácticamente en plano así lo confirma, con lo cual, bueno, lo importante es que nuevamente el IBEX 35 ha funcionado muy bien manteniendo los 9.400 puntos, donde los bajistas nuevamente han vuelto a fracasar. Eso es interesante y sobre todo para aquellos que están en muy corto plazo o están intradía, pues tienen que tenerlo muy en cuenta, los 9.400, que de momento está aguantando a pesar de que hubo cierto susto, pero finalmente vimos una reacción muy buena del IBEX 35, como podemos observar, y sobre todo hoy viernes, que bueno, ya se espabilaba un poco la renta variable, pero a nivel no solamente español, sino a nivel generalizado. Así que bueno, se ha movido entre los 9.343, que ha sido el mínimo, y un máximo de los 9.537 puntos. Así que en principio todavía, pues bueno, no hay cambios con respecto a la semana pasada. Estamos todavía por debajo de nuestro filtro de los 9.650 puntos, que es necesario ese cierre semanal por encima de esos 9.650 puntos para confirmar la ruptura del movimiento lateral que nos ha acompañado a lo largo del 2016. En principio, pues si mantiene 9.400 bien, pero para mí va a ser más importante que mantenga los 9.200 puntos. Si aguanta los 9.200 puntos, fenomenal. Los 9.400 puntos va a ser para aquellos que estáis en muy corto plazo. Es el nivel que tenéis que vigilar. Para el resto, evidentemente, serían ya los 9.200 puntos. ¿Por qué? Porque bueno, si ya estáis operando en lo que sería el corto plazo, la pérdida de unos 9.200 puntos nos podría conducir hacia la zona importante de soporte que fueron los 8.526, 8.717 puntos, que como podemos observar a lo largo del segundo semestre del 2016 actuó primeramente perfectamente, lo vemos aquí como zona de resistencia, y posteriormente podemos observar cómo actuó a la perfección como zona de soporte. Muy bien, con lo cual para mí realmente el problema no es si pierde a 9.400 puntos, porque perfectamente podría estar moviéndose ahí tonteando con la zona de resistencia, esos 9.227, 9.370, que ahora mismo, bueno, pues debería actuar como zona de soporte. Realmente, como digo, sigue estando bajo el influjo de esa zona de resistencia que ahora actúa como soporte, y es que es una zona muy importante, no solamente como ya demostró a lo largo de 2016, sino que también lo vimos en el 2015, lo vimos en 2014, lo vimos en el 2013, lo vimos en el 2011, 2010 y podríamos continuar. Estamos hablando de una zona tremendamente importante. Obviamente, si tuviéramos un cierre semanal por encima de 9.650 puntos, pues sí que podríamos pensar ya con la idea de irnos hacia la zona de los 10.500 puntos. Pero mientras eso no ocurra, yo mantendría la calma. Mantendría la calma. Esto no ha hecho más que empezar. Llevamos solamente 2 semanas de este año 2017. Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver, llevamos esta semana ha habido muchas dudas. También hay que reconocer, es que poneros a pensar. Mirar aquí el gráfico del IBEX 35. Mirad, prácticamente desde los 8.520 puntos tenemos aquí. Esto pues el último trimestre de 2016. Los 8.500 irse a los 9.500, estamos hablando de una subida de 1.000 puntos lo que ha hecho, con lo cual es lógico que pueda haber cierto agotamiento. Lo suyo, lo ideal sería un movimiento de consolidación, un pequeño movimiento lateral, sería fantástico para diluir toda la sobrecompra que pueda tener. No obstante,
hay que tener en cuenta que a lo mejor no necesariamente necesita una corrección y podría continuar el movimiento ascendente. Nunca se puede estar muy seguro. No obstante, lo que es en gráfico semanal, tenemos clarísimamente, podemos observar primero cómo el volumen ha ido aumentando. Fijaros cómo fue cayendo conforme llegan las dos últimas semanas del 2016, ya fecha de Navidades, que cayó muy fuerte, con bastante fuerza, y en las 2 semanas que llevamos de enero podemos constatar cómo ya tenemos un movimiento ascendente en ese volumen, lo cual es muy importante que nuevamente pues ya los inversores nuevamente vuelvan nuevamente a ponerse a comprar, vender, es decir, a negociar, que es lo que interesa, que haya bastante negocio. No obstante, como digo, mientras no se supere 9.650 puntos, nada de pensar en irnos a los 10.500. Paso a paso, que es lo que hay que hacer. Nada de dejarnos llevar por la euforia o porque hemos leído en tal medio de comunicación que esto se puede ir a los 10.500 puntos, porque hay que ir tranquilamente, porque esto se puede dar la vuelta cuando menos no lo esperemos. Como digo, ha habido una subida de 1.000 puntos, como podemos observar, muy rápido ese movimiento, y evidentemente todo lo que sube tan rápido también suele corregir con fuerza. No obstante, como digo, podría suceder que se rompiera finalmente tras un movimiento que debemos de consolidación, como está ocurriendo en las dos últimas semanas, que se rompa esos 9.650 puntos y veamos, bueno, pues rápidamente una activación de posiciones alcistas pensando ya en los 10.500 puntos. Así que vamos a pasar ya al resto de valores, a nuestro blue chip. Para aquellos que incorporáis a este vídeo, pues deciros que todos los gráficos están en una escala semanal. Bueno, vamos a ver aquí el Banco Santander, que bueno, el Banco Santander pues nos deja una figura muy semejante a la que nos ha dejado el IBEX 35. A ver, aquí lo tenéis. Esto es un hombre colgado, es una pauta de giro bajista según las velas japonesas. No obstante, necesitaría una confirmación, y esa confirmación pasaría por un cierre por debajo del mínimo de la pauta de hombre colgado, con lo cual pues evidentemente haría falta en el caso del IBEX 35, pues para ser más exacto, bueno, tenía el mínimo, un cierre por debajo de 9.343 puntos semanal, pues sí que nos estaría confirmando esa posibilidad de giro bajista. El problema con la vela japonesa, y ya lo sabréis todos los que estéis siguiendo en esta última semana mi curso totalmente gratuito de vela japonesa, es que no tenemos un objetivo teórico, como si ocurre con el chartismo occidental. Así que bueno, ahí mantiene ese hombre colgado, que también lo podemos observar aquí en Telefónica. Y es que bueno, prácticamente observar el gráfico del IBEX 35 y el del Banco Santander pues es prácticamente casi calcado. Aquí tenemos también ese movimiento lateral de 2016 en el que ha estado inmerso pues el Banco Santander, simplemente que aquí sí que había bastante alegría, ha roto, como vemos en esta vela, rompió esa zona de resistencia que tuvo a lo largo de todo el 2016, podemos también observarlo aquí en el 2015, esos 4.38, 4.55, muy bien, y fijaros que bueno, esta semana sí que era capaz de aguantar los 5 euros, que ha sido el mínimo, con un máximo de los 5.19 y perdiendo, como he comentado anteriormente, en un 0,56%, bueno, una gran cosa realmente, sigue estando muy cerquita de nuestro objetivo por ruptura del movimiento lateral en esos 5.45, 5.46, pero también está muy cerquita de la línea de tendencia bajista de largo plazo, como podemos observar aquí, y que ha sido tanteada al menos en 4 ocasiones, con lo cual estamos hablando de una línea de tendencia bastante fiable. Por eso ya comentaba la semana pasada y en vídeo anterior, sobre todo ya cuando ya teníamos la ruptura, que podríamos tener pues quizás problemas a la hora de superar dicha directriz, pero no obstante que pueda ser considerado muy fiable porque tiene al menos 3 tanteos y en este caso 4, que lo hace aún más fiable, podría ser que perfectamente lo rompiera al alza al primer intento, ¿no? Pero no obstante no suele ser lo habitual, pero en los mercados, como siempre digo, no podemos estar seguros absolutamente de nada. Ya sabéis que siempre os pongo el ejemplo del DAX 30, que sí tuvo problemas precisamente con su línea de tendencia bajista de medio plazo, que le costó varios meses romperla al alza. Finalmente lo consiguió, y siempre he dicho, aquí podría pasar lo mismo, o podría pasar simplemente que al primer intento pues lo rompiera al alza, ¿no?
todo puede ocurrir, ¿no? En los mercados nunca podemos estar seguros absolutamente de nada. Sabemos cuándo abrimos la posición, podemos saber cuánto estamos dispuestos a perder y podemos calcular o imaginar hasta dónde creemos que puede llegar el precio, pero realmente nunca podemos estar seguros de nada, absolutamente nada. Aquí no hay certeza ninguna en los mercados financieros, puede suceder cualquier cosa. Nos basamos siempre pues en teoría, luego cada uno pues ya utiliza bien el análisis técnico, otros utilizarán el análisis fundamental. Al fin de cuentas son herramientas que incluso se pueden complementar. Yo siempre he dicho que es bueno complementar el análisis fundamental con el técnico. No obstante, reconozco que el análisis fundamental no es fácil de dominar, y si no tenéis estudio de, sobre todo de administración y dirección de empresas, bastante complicado. Incluso un economista tendría muchos problemas para poder hacer un buen análisis fundamental. Su problema, porque carecen de los conocimientos necesarios de contabilidad, y eso sí que sería pues un problemilla para ellos. El que estudia administración y dirección de empresas está bastante formado en contabilidad y podría interpretar, pues bueno, si tiene cierta práctica y ha trabajado en alguna empresa llevando contabilidades, pues sí que puede interpretarlo perfectamente, ¿no? Y buscar dónde hay los resquicios de los balances que presenta. Pero para el resto, aquellos que no tienen ni idea de contabilidad, pues verdaderamente estarían muy pero que muy perdidos. Así que en principio vamos a ver lo que ocurre. A mí lo interesante es que consigue mantenerse sobre los 5 euros muy bien. Realmente en las 2 últimas semanas de diciembre, esa época navideña, los bajistas no hicieron acto de presencia. Vimos pequeñas velas, como podemos observar aquí, realmente, pero no se despegaba de los 5 euros. Eso significaba que desde luego aquí están intentando mantenerlo por encima, y o al menos que no se despegue hacia abajo, con lo cual no sé, vamos a confiar a ver si es capaz de tirar hacia arriba. Sobre todo lo que más me interesa es que alcance el objetivo. Una vez que lo alcance ya pues me da igual, si sigue subiendo fenomenal, pero al menos tener razón nuevamente, que es lo que a mí me interesa, tener razón. El dinero, si tienes razón llega el dinero, si no tienes razón el dinero no llega. En todo caso lo que es que sale de tu cuenta. Así que para mí el objetivo son esos 5.45, 5.46. Vamos a ver si fuera capaz de conseguirlo, porque la verdad que bueno, está ahí cerquita, pero le falta un tiro. Y esta semana, como mencionaba con el IBEX 35, pues comenzaba la semana con dudas. Esas dudas que había en la renta variable a nivel global. Y bueno, finalmente pues sí que ya hemos visto a partir del jueves ya se estabilizó un poco la cosa, y el viernes pues ya se tiró todo un rebote. Así que bueno, como decía, perdiendo solamente un 0,56%. Bueno, vámonos al BBVA. El BBVA, que repartía esta semana dividendo, pero no obstante venía cayendo a plomo desde la sesión del lunes. La verdad que cayó más a empezar la apertura. Y bueno, salía de ese máximo 6,51, en un mínimo que ha tenido en los 6,04, cerrando en los 6,24 euros. Recuperación muy buena este viernes que ha sido donde ha habido ya ese rebote, que como sabía el IBEX 35 ha sido de un 1 y pico por ciento, que está muy bien, y ha sido lo que ha hecho pues evidentemente que el BBVA pues se aleje de los 6 euros, que era una zona que era mejor no tantear, porque de ser así podría, si perdiera los 6 euros, una visita a la zona de los 5,55, 5,60 pues no sería para nada descartable. No obstante, bueno, hay mantenido, sigue estando, digamos, que como vemos cerrando por debajo del mínimo de esta vela que tenemos aquí. Vamos a ampliarlo. La vela que tenemos aquí, voy a trazar una línea para que lo veáis. A ver, aquí está la línea. ¿Qué podemos ver? Si nos fijamos los cuerpos, vamos a fijarnos los cuerpos de estas 5 velas. Realmente lo que vemos es que están comprendidos los cuerpos entre los 6,18 y los 6,50. Lo vemos aquí perfectamente. ¿Qué está haciendo? Movimiento de consolidación. Eso sería lo fantástico, pero que ese movimiento de consolidación termine rompiendo al alza sería lo ideal. Lo ideal si queremos irnos sobre los 7,50, 7,60. Para empezar, sería el objetivo a corto plazo si fuera capaz de romper la zona de resistencia de los 6,49, 6,67, que nuevamente, pues bueno, estamos viendo que continuamente, pues después de varias semanas no es capaz de romperlo. Lo que pasa es que tampoco los bajistas están aprovechando sus oportunidades. Y claro, cuando los bajistas pierden sus oportunidades, los alcistas, pues evidentemente, pues
se revoluciona e intenta nuevamente el ataque a esa zona de resistencia, que desde luego es una zona bastante complicada y que ya podemos observar que no solamente en el 2016 pues ha sido una zona complicada, también lo fue, como podemos observar aquí, durante 2014 y finales de 2014, también podemos observarlo de 2011, como podemos observar aquí perfectamente, y podríamos, bueno, pues seguir retrocediendo. 2004 movemos aquí, 2008, 2002, estamos hablando de una zona muy importante de resistencia. Pero no obstante, bueno, el BBVA pues nuevamente pues con problemas y no acaba de levantar cabeza, como sí ocurre por el contrario con el Banco Santander. Ya sabéis que a mí el BBVA la verdad que es un valor que no me gusta absolutamente nada, ¿no? Bueno, si tengo que escoger entre el Banco Santander y el BBVA, obviamente. Luego, evidentemente, hay bancos buenos, como siempre digo, también hay bancos que son malos, que no todos son iguales. Evidentemente, hay que saber escoger, hay que saber eso de que se decía lo del value investing, que consiste, al fin de cuentas, en buscar valores que, bueno, que estén a un precio barato, pero que tengan muy buenos fundamentales. El problema es que el BBVA, pues no acaba de convencer a nadie, ¿no? Y siempre, bueno, pues nos tiene en vilo, sobre todo aquellos que desde luego estén dentro, ¿eh? Los que estamos fuera del BBVA, pues verdaderamente pues nos da absolutamente igual. Como ya sabéis, pues yo no soy un amigo de los valores de la renta variable española. Algún caso de alguna operación de swing trading. El swing trading son entradas de unos pocos días, siempre inferior a una semana. Pero más allá de eso, pues la verdad que no me gusta. Ya sabéis que por ejemplo aquí hay un valor que me encanta, que lo vamos a ver a continuación, que es Resol. Pero bueno, al fin, lo que os estaba comentando. De momento, consolidación, y vamos a ver si son capaces de mantenerse sobre esos 6,18 y sobre todo aguantar los 6, porque ya digo, si se pierde los 6 nos vamos a esos 5,55, 5,60 y sería mejor no tontear. Aunque bueno, quizás la zona más importante que tenga por abajo realmente el BBVA son esos 5,12, 5,33, que podemos observar cómo durante prácticamente el primer semestre de 2016 fue zona de soporte. Fijar qué zona más bonita. Mirar cómo la banda inferior de la zona de soporte no se consigue ningún cierre por debajo de esos 5,12. Es una zona muy buena. Fijaros luego en la segunda parte del año cómo también actuó como resistencia. Aquí rompen, se produce un throwback cuando se rompe una resistencia, es una vuelta para tantear la antigua zona de resistencia que ahora actuaría como zona de soporte y es considerada como una segunda oportunidad para aquellos que no han abierto posiciones largas cuando se ha roto una zona de resistencia. Así que bueno, aquí vemos cómo hemos tenido de zona de soporte una buena reacción hacia esa zona, como digo, complicada, 6,50, 6,67, que desde luego no somos capaces de ver al BBVA con ganas de romperlo. Hay muy paradito, nada que ver absolutamente con el Banco Santander. Y ya estamos hablando de cosas muy distintas. Evidentemente ya simplemente el año pasado, pues este 2016 ya hemos visto la rentabilidad que obtenía una acción y cuál tenía la otra, ¿no? Así que ahora sí que nos vamos a ir a mi valor preferido de los blue chips, que es el Resol. Aquí lo tenemos cerrando en 14,21 euros. La verdad que muy bien, una subida de un 3,72%. Nuevamente lo está haciendo estupendamente. Y es que, fijaros, de nuestro blue chip, que todavía nos falta por ver 3 valores, pero os puedo decir, en estas 2 semanas que llevamos del 2017, es el rey nuevamente de los blue chips. Lleva más de un 5% de subida en estas 2 semanas. La verdad lo está haciendo muy bien Resol este arranque de año. Vamos a ver si ocurre lo mismo que este 2016, que la verdad que es que el trayecto, fijaros los mínimos que tenemos aquí de Resol sobre esa banda, a ver, que no me permite con la etiqueta esta, esos 7,56, 7,55 mínimos que teníamos en enero de 2016. Y mirar, más bien febrero, perdón, en febrero, desde febrero esa zona de 5 de los 7,56 a 14,21 euros, fijaros, qué subida, qué subida más impresionante, la verdad que estupendo, ¿no? Rompió muy bien la zona de resistencia, esos 12,48, y bueno,
Lo vimos ahí con problemillas sobre los 13,5, que no era capaz de irse hacia arriba, con dudas. No obstante, aquí lo veíamos, cómo se frenaban los 13,5. Teníamos dos velas que, bueno, cerraban justamente los 13,5. En la semana pasada arrancaba de los 13,5 y aquí ya empezaba el rebote nuevamente ese movimiento alcista. Aquí teníamos que darnos cuenta, para aquellos que estáis en el muy corto plazo, que los 13,5 pues es el nivel clave para los que vais muy a corto plazo. Evidentemente, no obstante, como siempre digo, podría haber un movimiento de throwback, una vuelta a la antigua zona de resistencia, que ahora debería actuar como zona de soporte, esos 12,48, que es el colchón que tiene Repsol. No obstante, nuevamente lo está haciendo fenomenal, muy bien. Fijaros el arranque que tiene aquí, como podemos observar, muy bueno, la verdad, en esos 14,21 que cerraba Repsol, con un mínimo en los 13,49, máximo 14,28 y, como digo, una subida semanal de un 3,72%. Todavía puede ser posible que toque la campana de este 2017 y alcance ese objetivo que tenemos trazado en los 15,73 euros. Vamos a ver, sería una vuelta a esos máximos de 2015, sería más que interesante. Y si sigue la cosa como está pintando estas dos primeras semanas de este año 2017, vamos, esto está comido, pero sí o sí. Pero bueno, vamos a ver, todavía hay que mantener un poco la precaución, puede ocurrir de todo, como siempre digo. Sí que evidentemente aquí sí que tenemos un valor muy alcista, es que es muy alcista, es que claro, te pone esos 7,55, 14,21 en un año, en un año, fijaros la subida que ha tenido. Entonces, por eso es realmente, como digo, es mi niña bonita de los blue chip, lo está haciendo muy bien. Así que vamos a ver, de momento bien, perfecto. Y como digo, controlar a aquellos que vayan en muy corto plazo, esos 13,5 que son lo que de momento sí que está frenando a los bajistas. Quizás si perdiera los 13,5, pues evidentemente, como digo, lo lógico entre comillas sería esa vuelta a esos 12,48. Pero solamente me refiero a los que vais en el muy corto plazo. El resto, evidentemente, si hay una corrección, es interesante pensando en comprar y subirnos al carro de un valor que es alcista, como es el caso de Repsol. Así que aquí lo dejamos con esa subida de un 3,72% y nos vamos a Iberdrola. Vamos a ver Iberdrola, que ha cerrado en los 6,07 euros. Bueno, bien, esta semana nuevamente lo tenemos ahí en esa zona complicada, que estamos hablando ya de esos 6,08, 6,10 euros, que es zona de resistencia, lo que tenemos ya aquí. Bueno, verdaderamente estamos prácticamente nuevamente en una zona que es muy complicada, realmente es que no están siendo capaces los alcistas de romperlo. A lo largo de este 2016 veíamos ese flash que teníamos aquí que teníamos llegando a esos 6,30, pero mirad, bueno, hubo una fuerte caída, movimiento bueno, pero no obstante seguimos teniendo problemas en esta zona, como podemos observar prácticamente desde el inicio del segundo semestre de 2016, pues tenemos problemas con esa zona, como digo, 6,08, 6,10, que es lo que de momento está frenando bastante a los alcistas. Pero bueno, esta semana Iberdrola se apuntaba un 1,07% al alza, bien, 5,94 mínimo, máximo los 6,08 y sigue ahí sigue presionando. Vamos a ver, fenomenal, porque se dio realmente la vuelta, empezando cayendo y ha sido capaz de controlar los 6 euros. Que esto también sí que es interesante controlarlo para aquellos los que vais a muy corto plazo. Los 6 euros lo está controlando muy bien. Mirad cómo llevamos 2 semanas de intento bajista por cerrar por debajo de 6 euros, sin embargo no lo han conseguido y esto, bueno, pues es una buena señal, ¿no? Pero como digo, estamos en una zona importante de resistencia y aquí puede ocurrir cualquier cosa. Yo no voy a respirar tranquilamente mientras no veo una superación sobre los 6,20. Ponernos a comprar aquí evidentemente sería ahora mismo una locura. Necesitaríamos por encima de 6,20 ya ser posible cierre semanal que estuviera lo más próximo a los 6,30 para considerar que, bueno, que a lo mejor ya estaremos en una nueva fase alcista, porque no podemos descartar que pudiera haber cualquier tipo de corrección. Una corrección es normal y puede llegar en cualquier momento. Evidentemente hemos tenido, como ya comentaba en vídeos anteriores, una
fuertísima subida como hemos visto anteriormente. Fijaros aquí 4 semanas muy bien, prácticamente de zona de soporte esos 5.40 y plantarse en esos 6.10. Y lo ha hecho, y hacerlo solamente en 4 semanas, con lo cual ha sido un movimiento muy fuerte y hombre, una corrección pues en cualquier momento podría ocurrir, ¿no? Pero vamos a ver si son capaces de aguantar los alcistas y romper esta zona de resistencia, como digo, es bastante complicada. Vámonos a Telefónica. Bueno, Telefónica, pues justamente detrás de Resol, el que mejor se está comportando este 2017. La verdad que empezó muy bien, ya lo estuvimos viendo. Había estado bastante atrasado, con bastantes problemas. La verdad que no ha sido un valor que ha traído, pero bueno, bastante noticias desagradables a lo largo de 2016. Y bueno, luego pues sí que empezamos a ver ya, pues prácticamente en noviembre, un arranque alcista muy bueno. Fijaros aquí el fuertísimo movimiento alcista. Aquí nos vuelve a dejar esa pauta que ya hemos visto en anteriores valores. Voy a darle un zoom. Es ese hombre colgado que ya hemos visto en otros valores, ¿no? Nuevamente, y es que como comentaba anteriormente el IBEX 35, la semana comenzó con caída generalizada y bueno, algunos valores sí que han conseguido darse la vuelta. Caso ha sido, por ejemplo, pues aquí Telefónica, que cerraba con un 0,27% al alza, cerrando en esos 9,22 euros, marcando un mínimo en los 9,04 y un máximo en los 9,25. De momento no podemos decir que haya sido capaz de romper los 9,13, aunque realmente a mí lo que más me interesa es que cierre por encima, y en cierre semanal sobre todo, por encima de los 9,52, porque puede ocurrir, como digo, cualquier cosa. No obstante, seguimos teniendo señal de compra basándonos en el MACD. Vamos a ver muy bien, de momento mantiene esa señal de compra, es más que evidente, no hace falta estos los osciladores, pues la verdad que yo sabéis que lo utilizo muy poco, normalmente lo que busco son divergencias, porque realmente no necesito que me diga el MACD que normalmente duele dar señales retrasadas, que aquí hay pues clarísimamente pues un movimiento alcista muy bueno de zona de soporte a zona de resistencia, pero todavía pues vamos a ver, no obstante lo está haciendo muy bien y en el corto plazo sí que verdaderamente pues es un valor alcista, pero no hay que olvidar que todavía pues estamos en esa zona. Vamos a verlo, quiero que lo veáis bien, con buena perspectiva. Estamos en una zona muy complicada, esa zona 9.13, 9.50, que como podemos observar no solamente ha sido problemática a lo largo de 2016, sino que también lo fue en el 2015 como zona de soporte, 2014 como zona de soporte, también lo podemos observar durante 2013, principio de 2014 como zona de soporte. Aquí sí que hubo una ruptura, pero esto es simplemente una dilatación bajista, es decir, esto es una trampa, las dilataciones suelen ser trampa, en este caso fue una trampa bajista. Cuya intención es que la gente, una vez se ha roto un nivel de soporte, se ponga corto. ¿Y qué ocurrió? Pues que rápidamente cayeron más de uno en una trampa y el precio se acabó dando la vuelta. Podemos observar cómo también fue sobre todo la banda de los 9.13 zona de resistencia, 2013, 2012, fijaros el periodo 2011, 2010, estamos hablando que esos 9.13, 9.52, pues estamos hablando de una zona muy complicada. Por eso yo sigo insistiendo, mientras no lo vea por encima de 9.50, no puedo pensar en irme a los 11 euros. Como siempre digo, paso a paso. ¿Rompemos 9.50 en gráfico semanal? Pues ahí ya podríamos ponernos ya a pensar que a lo mejor podría llegar al 11, porque digo, siempre que ir paso a paso, con muchísima paciencia, dando tiempo, no dejándonos llevar siempre por la euforia, que siempre eso nos suele traicionar. Tampoco consiste en tener miedo, ¿no? En los mercados tampoco se puede tener miedo. Hay que arriesgar, pero como yo digo, hay que arriesgar cuando los demás tienen miedo. Y tener miedo cuando los demás lo vemos eufóricos, ¿no? Lo vemos con ganas. Cuando empecemos a ver a la gente comprando es cuando hay que empezar a tener miedo, porque en cualquier momento puede haber un crash. Pero cuando hay pánico es la oportunidad de oro que tiene cualquier inversor. Así que de momento, como digo, está en esa zona todavía complicada. Ya lo hemos estado viendo también en anteriores valores de nuestro blue chip, que algunos pues estaban todavía en esa zona problemática. No obstante, pues sí, tenemos valores como Resol que lo está haciendo muy bien, bastante alejado de su zona de soporte. Santander lo tenemos igual, pero claro, tenemos a BBV que tiene ahí problemas, como hemos podido ver.
Tenemos a Iberdrola, que también tiene problemas, como hemos visto, y Telefónica pues sigue estando en esa zona, y como también hemos podido comprobar con esa pauta de vela japonesa de hombre colgado, pero como digo, ese hombre colgado necesita una confirmación. En este caso sería aquí en Telefónica un cierre por debajo de, en concreto, de los 904, pues en cierre semanal confirmaría ese giro bajista basándonos en vela japonesa, pero vuelvo a insistir, con la vela japonesa no tenemos un objetivo teórico. Sí que todos los que hayáis seguido mi curso de velas japonesas sabéis que hay una táctica que se utiliza, sobre todo los trades intradía, una táctica de guerrilla que consiste, pues en ese caso, medir la altura de lo que sería la pauta o el patrón determinado y proyectarlo según sea la ruptura, ¿no? En este caso, como estamos ante una pauta bajista, pues sería medir desde el mínimo al máximo y proyectarlo a la baja, y sería nuestro objetivo teórico. No obstante, lo estamos viendo en gráfico semanal, y esto que está más dirigido para aquellos que vais corto plazo, es decir, aquellos que estoy operando más allá de 3 semanas hasta años, ¿no? Con lo cual, evidentemente, poco realmente utilidad tiene para vosotros, ¿no? Para hacer trading, evidentemente los de muy corto plazo, esos que operan por debajo de las 3 semanas, pues sí le vendría muy bien, pues evidentemente proyectar ese objetivo en caso de que se confirme un cierre de una vela semanal por debajo de 904. Vámonos a Inditex. Bueno, pues Inditex, pues podríamos decir que ha dejado prácticamente una misma pauta parecida al hombre colgado. Lo que pasa que en esta circunstancia no se da estando en una cresta, a diferencia de si vemos, por ejemplo, en Telefónica está una cresta. Esto es un hombre colgado, ¿no? Aquí podríamos hablar pues de un martillo, porque ¿qué teníamos? ¿Qué habíamos ya dicho la semana pasada? Que teníamos, voy a hacerlo, un movimiento de consolidación, aquí lo podemos ver, un movimiento de consolidación, como estamos viendo. Con lo cual, pues evidentemente esto que tenemos aquí es un martillo, pero no tiene muchas connotaciones alcistas. Un martillo, ya sabéis, que necesita una tendencia previa bajista. Y aquí, pues evidentemente estamos viendo prácticamente una sola vela es capaz de llegar desde soporte a resistencia. Con lo cual, pues verdaderamente, pues aquí no podemos hacer caso a dicha pauta. No obstante, podría ser que la semana que viene viéramos un movimiento alcista importante, ¿no? Pues siempre puede suceder. Pero no creo que tuviera nada que ver con que realmente tengamos aquí, como digo, una pauta de martillo. Seguimos ese movimiento lateral, cierra en 31.93 y bueno, pues ha subido un 0,81%, no está nada mal tampoco, un mínimo de los 31.16, máximo 32.03, pero aquí realmente el problema que tiene Inditex, y ya lo vengo diciendo durante muchos vídeos, son los 33 euros. Los 33 euros es el azote es el tormento, la pesadilla que tienen todos los artistas, porque no hay manera de romperlo al alza. Y mira que empeño han tenido, empeño han tenido en el último semestre, el segundo semestre de 2016, pero no ha habido manera, de romperlo a los 33, y aquí pues estamos viendo ahora, ahí muy cerquita de esos 33 euros, pues ese movimiento de consolidación que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿no? No obstante, aquí fijaros, por ejemplo, tenemos una divergencia bajista, como estamos observando. ¿Veis? Divergencia bajista. Mirad las dos crestas que tenemos aquí, esta y esta, que es lo que hay que ver. Aquí podría suceder que sí, que podría ser una posibilidad, es que pudiéramos tener un doble techo. Podría ser una posibilidad. Aquí tendríamos lo que los anglosajones, porque nosotros habitualmente llamamos doble techo, pero los anglosajones suelen ser más piquismiqui en estos temas, más pijos, y esto para ellos sería un doble techo, pero estaríamos hablando de un EVA. Un EVA sería una cresta que está formada por varias velas y un Adán, que lo tenemos aquí. Un Adán sería una sola vela. Esto representaría la verga masculina y aquí pues el útero femenino. Con lo cual tendríamos ese doble techo Eva, Adán según los anglosajones. Esto realmente son chorradas que tienen ellos. Para nosotros con decir un doble techo sería fantástico. No obviamos las tonterías, ¿no? Y los tecnicismos, tampoco hay que ser muy estrictos. Pero no obstante, ¿qué ocurre? Que el movimiento lateral que tenemos aquí pues descartaría de momento, eso sí, si realmente se perdiera la zona de los 29.95,
pues sí que podríamos pensar que sí estaríamos ante un doble techo. Pero mientras no se pierda esos 29,95, para mí aquí no hay nada. De momento, movimiento de consolidación, que es lo mejor que puede estar haciendo. Vendría fenomenal esta divergencia o esta caída que hay ahora mismo. Sobre todo, ¿por qué? Porque en cierta medida la sobrecompra que hay, pues aquí se disuelve. Los movimientos laterales son fantásticos. Movimientos laterales, patrones chartistas como pueden ser triángulos, cualquier formación chartista es fenomenal para descargar papel. Viene muy bien para esa zona de sobrecompra, reducirla lo máximo posible y permitir un nuevo movimiento al alza. Así que momento muy parado, pero no obstante, como digo, sigue todavía en ese movimiento lateral. Vemos que aquí incluso la media es muy importante, media móvil la seguimos teniendo alcista, a pesar de que, por ejemplo, como digo, hay clarísimamente una divergencia. Pero quizás si rompierais los 31 podríamos empezar a asustarnos. Pero como digo, para mí importante los 29,95 porque, como podemos observar aquí, el segundo semestre 2016, aquí, segundo semestre de 2016, actuó como zona de soporte. Primer semestre de 2016, actuó como zona de resistencia una tras otra vez. Una tras otra vez. Pero es que podemos observar cómo también, fijaros cómo en el primer semestre de 2015 actuó esa zona entre 29,95 y 30,20 como zona de resistencia, con lo cual estamos diciendo que estamos en una zona muy importante. ¿Por qué? Porque realmente esta es la zona, lo que yo denomino, como ya sabéis, el centro del campo de fútbol. Porque está realmente lo que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues un movimiento lateral. Un movimiento lateral que va con una zona perfectamente definida, que serían esos 20,70, y podríamos hablar de una zona entre los 33, 33,60, que sería la zona de resistencia del movimiento lateral en el que está inmerso desde 2015. Con una zona muy clara que delimita, como digo, ese centro de campo de fútbol, que sería esos 29,95, 30,20, que bien puede actuar como zona de resistencia y frenar cualquier intento de irnos hacia la zona de los 33, o bien viceversa, que desde los 33 nos vayamos al centro de campo y actúe como zona de soporte, como estamos viendo, por ejemplo, desde el segundo semestre de 2016. Así que bueno, esto ha sido todo con respecto a nuestro blue chip. Y bueno, si este vídeo os ha ayudado, pues os pediría que me apoyarais con un like, y sobre todo si podéis compartir el vídeo, muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias a todos los que podáis ayudarme a divulgar mis vídeos por todas las redes sociales, y sobre todo, evidentemente, daros las gracias por estar aguantándome dando toda esta charla que yo entiendo que muchas veces pues puede resultar pesada, ¿no? Complicada, ¿no? Porque claro, más de uno pues pensará, yo quiero simplemente que se me deje de enrollarse, que yo sé que Diego habla mucho, y que me diga nivel de resistencia y nivel de soporte. Pero bueno, ya sabéis que siempre me gusta hablar un poquito más de la cuenta, así que como siempre os pido un poco de paciencia conmigo y me disculpo evidentemente, aunque bueno, ya 38 minutos, ya la cosa va recortando con respecto a vídeos de una hora. Así que lo dicho, que os pediría ese like, y sobre todo que podáis compartir el vídeo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.